Mamá siempre amó a Jesús más que a mí. Ella misma me lo decía una y otra vez cuando era pequeño. Cada mañana me decía: Daniel, eres mi único hijo y te quiero más que a mí misma, pero amo aún más a Jesús. Luego me leí el capítulo 22 del Génesis en voz alta. Es la parte en la que Dios pone a prueba a Abraham, el gran patriarca de la fe, ordenándole que sacrifique a su hijo Isaac como ofrenda al Señor. Isaac estaba atado al altar, la leña estaba apilada debajo de él, y la mano temblorosa de Abraham estaba bajando el cuchillo cuando, finalmente, el Señor habló desde los cielos y le ordenó a Abraham que detuviera su mano. Habiendo superado la prueba al estar dispuesto a matar a su propio hijo por Dios, Abraham recibió un carnero para sacrificar en su lugar. Entonces, Dios le prometió la gloria como recompensa por su fe. Una vez terminada esa alegre historia bíblica, mamá me servía un vaso de jugo de naranja y me advertía que tuviera cuidado y que no lo derramara. Y luego me leía más de la Biblia mientras desayunábamos. Después del desayuno, rezaba conmigo mientras esperábamos el autobús escolar. Siempre rezaba para que yo amara a Jesús como ella, para que pudiera crecer y ser un hombre fiel al Señor. ¿Amas a Jesús? Mamá me despertó con esa pregunta en mi 8º cumpleaños. Sí, mamá, respondí medio despierto. ¿Realmente amas a Jesús? Insistió. ¿Lo amas más que a mí? Dijo, ¿lo aceptas como tu Señor y Salvador? En ese momento estaba lo suficientemente despierto como para abrir los ojos. Mamá tenía el aspecto desalineado que tiene después de quedarse despierta toda la noche orando y leyendo las escrituras. Estaba silueteada en la oscuridad de nuestra sala de estar, sobre el sofá en el que yo dormía, y con el pelo revuelto alrededor de la cabeza como un halo de fuego. Sí, mamá, le dije. Mamá me miró con dureza en la penumbra. Luego negó con la cabeza. No te creo. Ya eres lo suficientemente mayor como para rendir cuentas a Dios nuestro Señor. Serás castigado en la eternidad por tus pecados si no aceptas a Jesucristo como tu Salvador. Pero tienes que aceptarlo de verdad. Las lágrimas corrían por su rostro como ríos brillantes mientras continuaba. No puedes simplemente decirme que amas a Jesús para hacerme feliz. Tienes que amar realmente a Jesús. Amarlo como yo, para que puedas ser bautizado y salvado del fuego eterno del infierno. ¿Me entiendes, Daniel? Asentí con la cabeza. Bien, dijo, mientras se limpiaba los ojos con su camiseta desgastada. Te lo volveré a preguntar mañana. Te lo volveré a preguntar cada día hasta que estés listo para amar a Jesús. Ahora, ve a prepararte para leer la Biblia. Fui al baño, me lavé los dientes muy despacio. Siempre tardaba todo lo que podía con la higiene dental, solo para aplazar el tener que escuchar la historia de Isaac siendo atado y ofrecido en un altar al Señor de mi madre. Nunca me dijo quién era mi padre. Nunca le pregunté a mamá por él. Lo más cerca que estuve de hablar de él fue cuando estaba en 3er grado. Invitaron a los padres de todos los demás niños para hablar de sus trabajos, pero yo no tenía un padre que viniera, o un tío, o un abuelo, ni a nadie más que a mi mamá. No le pregunté a mamá por mi padre. Solo le conté lo que pasaba en la escuela. Probablemente esperaba que me contara algo sobre mi familia más allá de ella, pero en lugar de eso, solo me dijo que no dejara que ninguno de sus hombres me alejara de Jesús. Entonces, ella añadió un montón de historias sobre rameras en nuestro tiempo bíblico de la mañana. Supongo que la religión ha ayudado a mucha gente. Al menos eso es lo que he oído. Estoy seguro de que esos misioneros pensaron que bautizar a una madre soltera repudiada ayudaría tanto a la madre como al niño. Estoy seguro de que esos misioneros creían que sus buenas obras darían buenos frutos. Pero, como me señaló mamá una y otra vez, las obras buenas nunca nos llevarán al cielo. Nosotros, los pecadores, solo nos salvaremos por la fe. Sin la fe en Jesús, todos enfrentaremos el fuego y el tormento eterno. La Biblia nos enseña que la fe ha curado a los enfermos, ha resucitado a los muertos y ha salvado a los pecadores. Mamá sabía que la religión no podía hacer nada sin la fe, así que nunca íbamos a la iglesia. A mamá no le importaba la mera religión,
solo le importaba la fe. Nos mudábamos mucho de ciudad cuando yo era niño. Solo en mi tercer año de primaria pasamos de una casa destartalada a un dúplex infestado de cucarachas y a un apartamento sobre un garaje mecánico. Y en todos los lugares donde vivíamos, mamá escribía con un marcador: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso estaba escrito por todas las paredes. Le pregunté a mamá que por qué lo hacía, y me dijo que se nos ordena escribir las palabras de Dios en las puertas y en los portones. Mamá tenía fe en su Biblia, realmente la tenía, pero cuando yo estaba en la secundaria, dejó de confiar en su propia capacidad para leerla y entender lo que su Dios quería de ella. Eso comenzó cuando estudiaba las epístolas. Estaba tratando de entender lo que realmente significaba. Como persona de fe, leyó las palabras y las creyó de verdad. Las creía, aunque le decían como mujer que era un vaso más débil. Un día la encontré llorando en la primera epístola a los Corintios, donde el apóstol Pablo decía a los creyentes del Corinto que una mujer con preguntas sobre la fe tenía que pedirle a su marido que se la explicara. Mamá trabajaba a tiempo parcial como cajera en un supermercado durante esos años, y el dinero era tan escaso que la única manera de que tuviéramos suficiente comida era porque su gerente le permitía llevar a casa productos de panadería caducados, latas abolladas y unos huevos viejos. Una cena típica para nosotros en aquella época era una tostada seca, una lata de frijoles y huevos duros. Sin embargo, de alguna manera, mamá consiguió el dinero para comprar su primer teléfono. Apenas podíamos pagar el alquiler de nuestro destartalado dúplex a 3 manzanas de la tienda de comestibles. Pero ella necesitaba un teléfono para sumergirse en el mundo de las citas por internet. Se inscribió en un servicio de citas cristiano, del que había oído hablar en su emisora de radio favorita. Esa en la que los predicadores hablaban todo el tiempo del poder de la fe. Por aquel entonces no había mucho sobre las citas online, pero ahora sé que la mayoría de la gente que tiene una cuenta de citas online busca el amor, o al menos afecto o diversión. ¿Mamá? Ella no. Ella buscaba un líder masculino que respondiera a sus preguntas sobre Dios y la Biblia. Una noche, cuando ella estaba en la ducha, saqué a escondidas su nuevo teléfono del bolso. Abrí su teléfono y leí el perfil de citas que había escrito. Soy una mujer cristiana que trata de servir al Señor Jesús, y su palabra me ha convencido de que necesito un hombre para guiarme a mí y a mi hijo. Él fue concebido en pecado, pero me ha arrepentido mucho. He tratado de acercarlo a Jesús, pero él necesita un hombre cristiano para guiarlo. Espero que mi vergüenza no te asuste. Corintios 1, 14-35. Su foto de perfil era una foto borrosa de la portada de su Biblia. Y bueno, probablemente no te sorprenderá saber que mamá no consiguió ningún caballero en su aplicación de citas. Supongo que incluso los hombres cristianos que toman consejos de citas en las radios evangelistas no están tan desesperados. Mamá consiguió despertarme cada mañana para preguntarme si amaba a Jesús. Yo siempre respondía que sí, y ella siempre se negaba a creerme. Lloraba por mi maldita alma y luego me leía la Biblia mientras yo intentaba tragarme el jugo de naranja, que ella aún estaba segura de que me gustaba. Las lecturas de mamá empezaron a ser muy extrañas, con pasajes arrancados de contexto y leídos a mí en un ritmo entrecortado durante el desayuno. En aquellos años, mamá era una verdadera fanática del libro de los Proverbios. Sus favoritos eran: la sabiduría te salvará también de la mujer adúltera, de la mujer descarrilada con sus palabras seductoras. Y esta otra de: la boca de la mujer adúltera es un pozo profundo. El hombre que está bajo la ira del Señor cae en él. Siempre me amonestaba con otro proverbio cuando me iba a la escuela. No codicies su belleza, no te dejes seducir por sus tímidas miradas. Yo era el único niño de mi grado al que no se le permitía tomar clases de educación sexual. Supongo que mamá pensó que los proverbios me habían dado todo lo que necesitaba saber. Para cuando me gradué de la secundaria, mamá había renunciado a encontrar un hombre que fuera su guía.
Y como sabía que una simple mujer como ella nunca podría entender completamente la palabra de Dios, comenzó a usar su viejo teléfono inteligente para tomar clases bíblicas en línea, impartidas por predicadores masculinos, naturalmente. Sin embargo, nunca se quedó con uno por mucho tiempo y saltó de un ministerio virtual a otro. Después de la graduación, trabajé lo más cerca posible de una jornada completa en una tienda. Y bueno, me costó varios meses, pero pude ahorrar lo suficiente para mudarme del pequeño dúplex que mamá había podido mantener desde que yo estaba en la secundaria. Era lo más parecido a un hogar que había tenido, pero en verdad fue un alivio alejarme un par de manzanas de mamá y tener un pequeño espacio propio en el decrépito edificio de apartamentos. Mamá todavía me llamaba y enviaba mensajes de texto a horas extrañas preguntándome si amaba a Jesús. Y yo le decía que sí. Y luego me decía que tenía que quererlo para ser salvado. Y empezó a dar paseos que casualmente la llevaban a mi nueva casa. No llamaba ni a la puerta ni nada por el estilo. Simplemente daba un par de vueltas por el pequeño edificio de apartamentos y luego regresaba a su casa. Incluso con las constantes llamadas y la frecuente vigilancia era la mayor libertad que había conocido. No me despertaba con una mujer desalineada o con el pelo alborotado preguntándome si amaba a Jesús y negándose a aceptarme un sí como respuesta. No tenía que escuchar macabras historias bíblicas mientras bebía un asqueroso jugo cada mañana. Pagaba mi propia casa y tenía mi propio teléfono. Y ese teléfono me abrió los ojos de una manera que mamá no habría probado. Si hubiera sabido la aplicación que yo estaba usando. Después de un año de vivir solo, mamá empezó desesperadamente en su búsqueda de orientación espiritual. Sé que probablemente sea difícil de creer, pero todavía la visitaba 2 o 3 veces por semana. Digo, era la única familia que tenía y no podía dejarla sola. En una visita me dijo que tenía que encontrar un maestro en el que pudiera confiar, que necesitaba un sabio que la guiara, porque la Biblia advierte que no hay que apoyarse en la sabiduría propia. Y bueno, le dije que esperaba que encontrara pronto lo que buscaba. Después de orar y ayunar durante una semana, buscando a un hombre ungido por Dios para que le enseñara, mamá me visitó en el trabajo para compartir la noticia de que su ayuno había terminado, porque el Señor le había revelado al maestro que debía de seguir. No pude hablar mucho con ella debido a la larga fila de clientes que compraban cigarrillos y alcohol, pero me alegré de que comenzara a comer de nuevo. Quería darle un regalo para celebrar, así que después de trabajar compré una pizza en la tienda y se la llevé. Estábamos comiendo mientras mamá me explicaba que el Señor le había revelado que debía estudiar con el pastor Aidan Foley. Yo me metía la pizza en la boca como un veinteañero hambriento, a pesar de que había estado comiendo con bastante regularidad desde que me mudé y me alejé del ayuno espontáneo de mamá. Y a pesar de llevar 7 días sin comer, mamá comía lentamente y con delicadeza. ¿Quién es Aidan Foley? Pregunté con la boca llena. Mamá tragó su propio pequeño bocado antes de responder. El pastor Foley fundó los ministerios portadores de luz. Sus enseñanzas se centran en la redención de los pecadores y en llevarnos a la salvación. No supe qué decir a eso. A pesar de todos los años que mamá me había leído la Biblia, nunca supe cómo responder a su proyección de temor. Lo único que se me ocurrió decirle fue: yo soy feliz, me alegro por ti. Mi felicidad no importa. Lo que importa es complacer al Señor. Me encogí de hombros. Si crees que seguir al tal pastor Aidan Foley hará que Dios sea feliz contigo, y si hacer feliz a Dios te hará feliz a ti, entonces supongo que quiero que hagas lo que dice este hombre, ¿no? Mamá me sonrió entonces. Fue la primera sonrisa verdadera que recuerdo que me haya dado en todos mis años en la tierra con ella. Me entregó un folleto con el dibujo de una estrella brillante rodeado de una cruz en el frente, y en el reverso del folleto había un hombre en una foto en blanco y negro. Daniel, quiero que leas esto, te cambiará la vida. De acuerdo, mamá, respondí.
Hojeé el folleto mientras volvía a casa. La parte delantera estaba dominada por una estrella brillante impresa en tinta amarilla chillona. La estrella casi subsumía la pequeña cruz que se perfilaba ante su brillante luz. Alrededor del logotipo aparecían las palabras: Jesús se sacrificó por ti, ¿qué sacrificarías tú por él? Y en el interior, el texto dejaba claro que al pastor Aiden Foley le gustaba mucho sacrificar lo que más valorabas al Señor, solo que, naturalmente, estos sacrificios debían pasar por los ministerios procesadores de luz para ser efectivos. No podía ver lo que mi madre encontraba atractivo en el hombre, pero como no tenía nada que sacrificar, no parecía que corriera mucho riesgo con él. Cuando llegué a casa, tiré el folleto al bote de basura. Después de ese día, mamá empezó a cocinar para mí de nuevo. Y no solo los productos enlatados y los huevos pasados de los que solíamos vivir. Para ese entonces era el gerente de la tienda de comestibles, así que, aunque no ganaba mucho dinero, tampoco tenía que depender de la caridad. Entre la mejora del sueldo y el descuento de la tienda, mamá empezó a preparar cenas de lujo, al menos según nuestros estándares anteriores. Yo iba a visitarla y ella me preguntaba si amaba a Jesús y rezaba por mí, y luego comíamos juntos. Solo la visitaba 2 o 3 noches a la semana. Eso entristecía a mi mamá porque quería verme más, pero esas 2 o 3 noches a la semana eran suficientes para fastidiar a mi novia, la primera y única mujer que he conocido. Conocí a Elaine en una aplicación de citas que mamá no habría probado. Ella vivía a un par de pueblos de distancia en la cabecera del condado, donde estaba el juzgado y el hospital. Es mayor que yo por un par de años. Fue a la universidad, tiene un trabajo de oficina, incluso tiene un coche. Quizás sea raro que la chica conduzca en una cita, pero a mí no me importaba. Ella conducía hasta la ciudad para recogerme y luego nos íbamos al cine, a los bares, a los restaurantes y a otros lugares que mamá nunca me permitía o que no podía pagar. No había forma de evitar el dúplex de mi mamá al salir de mi departamento, así que me encogí en el asiento mientras pasábamos por ahí, para evitar que me viera paseando con una mujer, la cual creería que era una ramera. Nuestra primera cita fue la noche antes de que mamá fuera condenada a seguir al pastor Aiden Foley y a sus ministerios portadores de luz. Y como mi horario de trabajo era tan impredecible, acabó pasando mucho tiempo en mi departamento. Pero por mucho que me quisiera, Elaine estaba más que enfadada por ser mi pequeño secreto. «No hay razón para que nos escondamos de tu madre», me dijo un viernes por la noche en mi casa. «Los dos somos adultos, y esto de andar escondidas tiene que acabar». Le prometí que encontraría la manera de hablarle a mi madre de ella para nuestro primer aniversario. Juré que, si no podía encontrar una manera de que mamá aceptara a Elaine, entonces la sacaría de mi vida y me centraría en la mujer que amaba. No estaba seguro de cómo iba a sincerarme con mamá, y mucho menos de cómo iba a convencerle de aceptar a Elaine en mi vida. Odiaba hacer daño a Elaine, pero mamá era mi única familia que tenía, y tampoco no podía soportar la idea de perderla. Yo no creía en el Dios de mi mamá, y creo que nunca lo hice realmente, pero aún así me sentía culpable por desear que mamá muriera antes de que terminara el año. Dijo, eso me evitaría el dolor y la angustia de decirle que tenía una novia. Cuando mamá me invitó a lo que su texto llamaba una cena especial para celebrar un año de servicio a Dios y al pastor Aiden Foley, Elaine me miraba por encima del hombro mientras leía el mensaje. «Ya casi ha pasado un año, cariño». «Lo sé, se lo diré en cuanto sepa cómo hacerlo». Elaine me miró con sus penetrantes ojos azules. «Vas a averiguar cómo y se lo vas a decir, o la vas a sacar de tu vida para siempre. Prometiste que solo sería un año. Si no le dices la verdad a tu madre antes de que termine la cena especial, tú y yo habremos terminado». Sin embargo, ella estaba llorando mientras lo decía, y yo también empecé a llorar. Abracé a Elaine y esperaba que de alguna manera esto se solucionara y que pudiera tener tanto a mi madre como a mi novia en mi vida. En ese momento deseé tener la fe de mi madre, la fe de que todo saldría bien según el plan divino.
Al llegar a la casa de mi madre, ella me recibió con la misma pregunta de siempre. ¿Amas a Jesús, Daniel? Yo estaba inquieto. Me sudaban las palmas de las manos y mi mente estaba en Elaine. La había dejado paseando por mi departamento, esperando a que regresara de la cena. Digo, podía haberse quedado en su casa, pero me dijo que quería estar a mi lado después de lo que pasara con mamá. Esperaba que no hubiera una pelea, pero conociendo a mamá, supuse que la habría. Miré a mamá de pie dentro de la puerta de la casa. Parecía aún más frágil que de costumbre, y sospeché que había estado ayunando de nuevo. Su pelo era gris ahora, pero todavía largo y desenfrenado. Llevaba un sencillo vestido de lino blanco que nunca le había visto antes. Ah, sí, le respondí. Amo a Jesús. ¿Entonces crees que Jesús es el Hijo de Dios y lo aceptas como tu Salvador? Sí, lo acepto. Había una lágrima en sus ojos cuando me miró y me dijo: Entonces debes de bautizarte para la remisión del pecado. No era lo que yo esperaba que dijera, y creo que la sorpresa se reflejó en mi rostro. Pero mamá ignoró mi desconcierto. Entra, Daniel. Sacaré la bañera y la usaremos para bautizarte antes de la cena. De acuerdo, respondí. Realmente ni quería ni necesitaba ser bautizado, pero supuse que eso haría feliz a mamá. Una vez que me hubiera salvado a sus ojos, tal vez se tomaría mis noticias un poco mejor. Me condujo por el pasillo, pasando por el baño y entrando en lo que solía ser mi dormitorio. Mi antigua cama individual seguía arrimada a la pared, pero todo lo demás de la habitación había cambiado. Para empezar, el armario tenía puertas. Eran puertas plegables baratas de madera falsa, pero eran puertas igualmente. A lo largo de los años, nuestro casero siempre se había negado a poner puertas en los armarios de nuestras habitaciones, diciendo que las romperíamos de todos modos. Mamá debió de poner esas puertas ella misma, pero no sabía ni cómo ni por qué. Mamá también había pintado las puertas de madera con pintura blanca, y luego había garabateado más versículos de la Biblia sobre ellas. Ahí estaba el viejo versículo favorito de mamá. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero también había otros. Abrió las nuevas puertas plegables del armario lo suficiente como para deslizar la mano dentro. Sacó una prenda de lino que se parecía al vestido que llevaba, pero más larga, y me la entregó. Ponte esta bata para el bautizo mientras voy a preparar el baño. Asentí con la cabeza. Mamá se fue y cerró la puerta del dormitorio tras de ella. Me desnudé y me puse la ropa blanca. Doblé la ropa con la que había llegado y la puse sobre el colchón desnudo en mi antigua cama. Oí correr el agua en el baño de al lado, mientras mamá llenaba la bañera. Me pregunté qué estaría escondiendo mamá en ese armario. Abrí las puertas plegables y me asomé al interior. Ahí, donde solía amontonar mi ropa y tirar los zapatos, había un altar hecho con una pequeña mesa de segunda mano. En la mesa había una pequeña cruz y un gran cuadro enmarcado. El cuadro era una foto en blanco y negro del pastor Hayden Foley mirando con ardiente pasión. La letra impresa sobre la foto decía: «¿Amas a Jesús lo suficiente como para darle todo?» Sacudí la cabeza y me alejé de mi antiguo armario. En la pared del armario, detrás del altar improvisado, había un enorme póster con el logotipo de los ministerios portadores de luz. Y cuando el logotipo estaba ampliado de ese tamaño, era como si la estrella resplandeciente se tragara la pequeña cruz. Oí cómo cerraba el agua del baño. Cerré de golpe las puertas del armario con un grito ahogado y traté de recomponerme antes de que mamá abriera la puerta del dormitorio. Y la puerta se abrió. Mamá estaba de pie al otro lado del umbral. Por alguna razón, su vestido ya estaba empapado por haber llenado la bañera. Ya es hora, Daniel, dijo. Entré en el baño. El bautizo no fue fácil, porque soy más grande que la mayoría de las bañeras. Mamá acabó sosteniendo mi cabeza bajo el agua, mientras mis pies se mantenían a ambos lados del grifo.
Utilizó un vaso de plástico para verter agua sobre mis piernas expuestas mientras el resto de mí estaba sumergido. Fue meticulosa en su trabajo, inundando los dedos de mis pies, mis tobillos, mis espinillas, todo mientras su otra mano en mi frente mantenía mi cara bajo la superficie. Empecé a retorcerme sin querer defraudar a mi madre, pero desesperado por respirar. Finalmente me agarró el pelo de la cabeza y me hizo subir jadeando al aire. Mamá insistió en que comiéramos justo después del bautizo, a pesar de que todavía estábamos empapados de nuestros atuendos. La cena fue sencilla, solo pescado y panecillos. Los había comprado congelados y al parecer se habían estado horneando mientras me bautizaban. Después de sentarme en la mesa de la cocina, mamá abrió la nevera y me sirvió un gran vaso de jugo de naranja. Siempre pienso en ti cuando veo esto en la tienda. A ti te gustaba mucho el jugo de naranja cuando eras pequeño. Tomé un sorbo del jugo y tuve una pequeña arcada por su empalagosa dulzura. Eras tan puro e inocente entonces. Se sentó frente a mí y empezó a comer el pescado y el pan. He estado rezando para que aceptes a Jesús desde entonces. Lo sabes, ¿verdad, Daniel? Parecía que estaba a punto de llorar. Sé que has rezado por mí. Sé que querías que me bautizara más que cualquier otra cosa en el mundo. Le di un mordisco al pescado y me sorprendió su salinidad. No es solo que quisiera que te bautizaras, Daniel. Sus ojos brillaban con lágrimas. Quería que fueras salvado. Quiero que tus pecados sean perdonados. Tomé otro trago del jugo para bajar el pescado salado. Gracias, sé que me quieres. Luego, antes de que pudiera responderme, añadí, pero no tanto como tú amas a Jesús, y tampoco tanto como yo quiero a Jesús. Mamá me sonrió, casi como si tratara de convencerse de ser feliz. Me llenó el vaso de jugo de naranja nuevamente. Mi mente se estaba volviendo confusa, pero recordé que había algo que tenía que hacer, algo que tenía que decirle. Oye, mamá, hay algo que tengo que decirte. Pero me hizo callar como si fuera un bebé. Ahora no, Daniel. Espera hasta después de la cena. Ahora mismo estás puro y limpio por tu bautismo. Entonces, el vaso de jugo golpeó mi frente, rompiéndolo en 1000 pedazos. Recuerdo que la sangre de mi frente se mezcló con el jugo. La mezcla corrió por la mesa y me cubrió la cara. Goteó sobre el suelo de vinilo de la cocina y manchó la ropa que llevaba. Entonces, mis ojos se cerraron. El mundo se oscureció. Oí el chapoteo de un líquido que se derramaba a mi alrededor. O quizá era la justa venganza de un dios enfadado. Tenía el sabor de la sangre y las naranjas en mi lengua, y olía como a gasolina en el aire. Después de unos minutos, desperté en el armario, encima del altar. A mi alrededor había trapos de ropa vieja de mamá. Todos olían a gasolina. Encima de mí vi la estrella resplandeciente de los ministerios portadores de luz. Y junto a mi cabeza, la sombría foto del pastor Hayden Foley me preguntaba si amaba a Jesús lo suficiente para darlo todo. Aunque la cabeza me palpitaba y la sangre aún goteaba de mi frente, sabía que no debía permanecer en el altar de mi madre. Comencé a bajar los pies, pero me había atado con cuerdas. Conseguí apartar la cabeza de la pared y del cuadro del pastor Hayden Foley, y cuando lo hice, vi a mamá sentada en la cama en la que solía dormir. Acariciaba un paquete de cerillos como solía acariciar mi pelo cuando me leía cuentos del Antiguo Testamento para dormir. Me sonrió cuando giré la cabeza. Bienvenido a la salvación, Daniel. Pronto estaremos con Jesús. Luego encendió un cerillo. No recuerdo si grité, pero sí recuerdo a mamá sonriendo mientras las llamas subían por las paredes y me envolvían sobre el altar. La recuerdo rezando por la liberación de nuestros pecados mientras la bata se incendiaba y hacía estragos a su alrededor. Recuerdo el olor de mi propio pelo quemándose y el olor de mi carne, pero no recuerdo si grité.
Elaine fue quien me salvó de ese infierno. Después de pasar demasiado tiempo en la cena, me envió un mensaje de texto. Y lógico, cuando no respondió su mensaje, comenzó a caminar hacia la casa dúplex de mi madre. Ella fue quien llamó al 911 después de ver las llamas y el humo. Y sería poético decir que mi valiente Elaine me salvó del altar de las llamas de mi madre, pero sería una mentira. Las paredes y llamas eran demasiado para ella, y el humo convirtió el pequeño dúplex en un confuso laberinto. Elaine se hizo quemaduras de primer grado. Intentó salvarme, pero fueron los bomberos los que me sacaron. Llegaron en un torrente de agua y humo negro que todavía saboreo y huelo, incluso aquí, en la unidad de cuidados intensivos. No sé cuánto queda de mí debajo de estas vendas. Elaine se sienta conmigo todas las horas que el hospital le permite. Es más, creo que estuvo aquí incluso durante las 2 semanas en las que me drogaron para evitar que sintiera el peor dolor. Todo lo que recuerdo de esos días de neblina es la angustia de un ángel de ojos azules. Ahora hay tramos de tiempo en los que estoy lo suficientemente consciente como para balbucear breves conversaciones con Elaine y responder a las preguntas de los médicos. El precio de mi vigilia es que siento que el fuego se apodera de mi carne de nuevo, hasta que finalmente mi siguiente dosis de analgésicos me devuelve un estado nublado que existe más allá del dolor. Pero aún estoy muy lejos de la salvación. Me han envuelto en un sudario, de la cabeza a los pies, como si fuera un entierro. Los médicos me dicen que seguiré con estas vendas durante muchas semanas más. Tal vez todavía pueda quitármelas y resucitar, pero no sé si tengo esa clase de fe.